Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestra sección El Vet Responde. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia que tiene la carne en nuestra salud. Y para ello tenemos de invitada a nuestra académica, la profesora María Salud Rubio Lozano. Buenas tardes, doctora. Hola, muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro que sí, un gusto estar aquí con ustedes y con la audiencia para compartir todo lo que yo en lo que trabajo. Así es, doctora, muchas gracias. Antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza, si me lo permite. Claro que sí, adelante. Bueno, la doctora Rubio es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en la que trabaja desde 1995. Hizo sus estudios en licenciatura en veterinaria con especialidad en tecnología de los alimentos en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, España. Posteriormente realizó un doctorado en ciencias de la carne en la Universidad de Texas en Estados Unidos. Actualmente imparte clases de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Sus líneas de investigación son dentro del campo de la ciencia de la carne, son calidad y rendimiento de carne de especies de abasto, inocuidad de productos de origen animal, calidad de carne y bienestar animal y sustentabilidad de la cadena de carne mexicana. Además, durante su trayectoria ha dirigido más de 50 proyectos nacionales e internacionales. También ha sido titular representante de la FMBZ y ANUYES ante el Comité Nacional Sistema Producto Bovino Carne desde 2007. A la actualidad, también es revisora en diversas revistas nacionales e internacionales y editora en la sección de calidad de productos en la Revista Mexicana de Investigaciones Pecuarias. Doctora, nuevamente bienvenida y adelante, le cedo el micrófono. Muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a compartir esta tarde un poquito de la nueva información que se la voy a procurar hacer nueva porque pues esto se sabe desde hace mucho tiempo que perdón, estoy manejando mi pantalla, pero ya estoy preparada. Am, Cuando Joana me pidió que habláramos sobre este tema, decidí ponerle un título a la conferencia que se llamaba La carne, el superalimento. Pero antes de hacer eso, decidí buscar en los diccionarios a ver qué era un superalimento, a ver si podíamos decir, porque yo considero que, pues, que la carne tiene una gran potencia nutritiva, es muy beneficiosa, caería dentro de lo que le llaman superalimento. Entonces me puse a buscar en el diccionario y resulta que no dicen que la palabra no existe como tal. Y bueno, los diccionarios de hoy en día, que todos vamos a buscar, que es el Wikipedia, ahí te habla de que un superalimento es un término mercadológico. Es decir, se lo han sacado de la manga para publicitar una serie de productos que ellos consideran que aparentemente, teóricamente, tienen muchos beneficios para la salud. Y sí, porque tienen una alta densidad nutricional. De hecho, al final no usé, como usted está viendo, no usé ese título para la conferencia, dije el aliado de tu salud, porque decirle algo superalimento es un tema que realmente los expertos, los dietistas y eso no lo usan porque realmente cuestionan la veracidad, perdón, de esos alimentos que se les considera superalimentos. Si ustedes ponen superalimento en el Google, ustedes van a tomar y le ponen que le saquen imágenes al respecto. Esto es lo que van a encontrar normalmente. Mucha fruta, mucha verdura. De vez en cuando le sacan algo de algunos aceites como el aguacate o así, no los tés, el chocolate. Se conocen muchos superalimentos, pero yo les voy a traer aquí uno que yo considero que siempre ha sido un superalimento, ¿sí? Bueno, no es si te vas a las redes también vas a encontrar que el único, los defensores de la carne te van a decir que ese es el único superalimento que existe, que no te dejes engañar, pero yo les voy a dar a ustedes los datos, la información para que ustedes consideren y pongan en la balanza si la carne realmente es considerada un alimento denso nutricionalmente y le hace beneficios a vuestra salud. Terminando con esta introducción pequeñita sobre lo que son las superfoods o los superalimentos, que sepan que desde 2017 en la Unión Europea no se puede poner la etiqueta de superalimento en ningún producto a no ser que venga respaldado por una investigación científica creíble, ¿ok? No crean todo lo que la gente que quiere vender productos
O sea, ahora se lleva mucho todas las verduras, todas las legumbres, todas las cositas. Bueno, pues tengan cuidado que no todo siempre es como reclamo comercial. Miren, los alimentos, yo voy a hablar exclusivamente de la carne. Sí, este es el único alimento, la única diapositiva, perdón, que voy a poner que tú puedes clasificar a los alimentos dependiendo de la función predominante que tengan, ¿sí? El primero que les pongo ahí, que son alimentos para la formación del cuerpo, son la carne, la leche, las aves, el pescado, los huevos y las legumbres, porque fundamentalmente de lo que son ricos esos alimentos son proteínas. Y eso es como nuestro cuerpo funciona, a través de proteínas. Hay otros alimentos que dan energía. Ahí tenéis cereales, azúcares, grasas, aceites. Y hay otros alimentos que son protectores. Se usan mucho donde hay muchas vitaminas, muchos minerales en vegetales, frutas, leche, etc. Ahora, todos los alimentos, es decir, la carne también te da energía. De hecho, el 30% de la energía que los humanos tenemos para vivir, la obtenemos de productos de origen animal. Es decir, todos los alimentos, perdón, tienen muchas funciones, ¿sí? Pero esta sería una clasificación por función predominante. Y como ven, para la formación y la vida de nuestro cuerpo, los alimentos de origen animal son muy importantes. Vamos a entrar directos porque hay mucho que hablar sobre los beneficios que tiene la carne en la salud de los humanos, ¿sí? Miren, como les decía, en primer lugar, la carne es muy rica en proteínas, ¿sí? Y vamos a hablar de cuando no comes suficiente proteína, tu organismo lo paga con un problema que es sarcopenia. La carne es muy rica en minerales. Igual, uno de los minerales fundamentales del que vamos a hablar un poquito es el hierro. Y ustedes saben que falta de hierro, tienes problema de anemia. La carne está llena de vitaminas. Hoy en día me voy a enfocar fundamentalmente en la B12. La B12 que es esencial porque además tú no la puedes producir en tu organismo y no está en ningún tipo de alimento ni vegetal, ¿sí? Solo viene de alimentos de origen animal. Entonces me voy a parar ahí porque lo último descubrimiento al respecto de esto habla de cómo la vitamina B12 está afectando a la gente con un aspecto, con un aspecto mental, con depresiones y enfermedades mentales. Luego hay una cosa que seguro como jóvenes habéis oído, jóvenes, gente preocupada por su dieta y todo eso, que son un montón de productos bioactivos que hoy mismo están encerrados en botecitos y los venden en muchísimas tiendas de estas de nutrición, que son la L-carnitina, el glutatión, la carnosina, la carnitina. Todo eso hay en la carne y con mayor biodisponibilidad. Eso lo vamos a ver también. Y eso te ayuda muchísimo al funcionamiento cotidiano de tu organismo. Y por último, quiero tocar un tema que normalmente que hemos venido escuchando y nos han satanizado de tal manera que es sobre el contenido de grasa que tienen las carnes. Antes nos han dicho las carnes tienen todo tipo de grasa, tanto la de res como la de cerdo, de las tres tipos. Te están viendo aquí, Danilo, perdón. Tenemos entre 50 y 50% de grasas saturadas en res, 40% de monoinsaturada y 5 de poli. El cerdo 40 tiene menos saturadas, siempre, yo he sido la primera difusora de que la carne de cerdo es mejor porque sus grasas son las más insaturadas, porque claro, nos habían dicho que la saturada era lo peor de lo peor. Pues hoy les traigo noticias nuevas y ya he dado varias conferencias sobre la grasa, sobre una hipótesis que un doctor sacó en los 60 y que llevó a la ruina y al problema de obesidad que hay hoy en día en mucha parte del mundo, por decir que las grasas eran malas, por satanizar de esa manera y sobre todo la saturada y decirnos que causaban enfermedades cardiovasculares y nos mataban. Ya estoy escribiendo un artículo que a ver si lo saco pronto para que puedan leer qué mal está basada esa hipótesis y qué sesgada fue y nos ha hecho ver durante tantos años a las grasas saturadas como el enemigo público número uno de la alimentación. Miren, aquí está la composición de la carne. Y lo único que quiero que muestren es que si quieren carbohidratos tendrán que comer pasta, porque la carne, la verdad, no lleva nada, solo es una gran cantidad de proteína. La grasa que ustedes ven aquí depende de muchísimo. Les estoy poniendo
número que no necesariamente es decir, la carne de cerdo puede llevar alrededor de 2 gramos de grasa, 2 gramos, perdón, 20 gramos de grasa, el de la res 16 gramos, pero nosotros hemos hecho investigación en México y la carne, tanto de res como de cerdo en México, tiene muy poquita grasa, tiene alrededor del 3% y el cerdo casi ni llega a eso. Entonces nosotros, el producto principal que estamos hablando, que es la carne, el mayor macronutriente que tiene y por lo que lo comemos es por su proteína. ¿Qué son las proteínas? ¿Para qué sirven? Ese es el primer gran beneficio, proveedora de proteínas. Las proteínas están hechas de unos ladrillos, le decimos nosotros, que son aminoácidos, que son siempre los componentes básicos que tú necesitas para fabricar hueso, reparar hueso, reparar la piel, el cartílago, es decir, mantenerte vivo. Mantenerte vivo necesitas proteínas todo el tiempo, ¿sí? Ahora, hay mucha gente, es verdad que hay proteínas en muchas leguminosas y en muchísimos alimentos. Aquí estamos hablando de la carne, ¿sí? Uno, para la recomendación que las instituciones internacionales te dicen al respecto de cuánta cantidad de carne tienes que tomar al día, normalmente se calcula como el 0.8 gramos por kilo de peso vivo. Es decir, si una persona tiene 60 kilos, pues necesita comer al día unos 48 gramos de proteína. Y eso lo vas a tener con alrededor de menos de 200 gramos de carne de res, ¿sí? Puedes tenerlo. Estos son diferentes estudios. Yo siempre, si se dan cuenta, todas las diapositivas, toda la información que les voy a ir dando va a estar siempre sostenida en estudios científicos. Los últimos años, mira, le estoy poniendo aquí del 17, el 18, el 14, son años muy recientes. Perdón, ¿me oyen? Joana, ¿están ahí? Sí, doctora. Ay, perdón, pensé que se me había cortado No. Ay, perdónenme. Sin ningún problema, continuamos, doctora. Muy bien, muchas gracias. Mire, les estaba diciendo, el promedio que les acabo de mencionar es algo como para un adulto normal, que es muy, que hay bastante consenso alrededor del mundo con ese 0.8 por kilogramo por día. Pero realmente un niño es mejor si consume más, entre 1,1 y 1,5. Y los ancianos, lo último que se ha visto es que también es mejor si por lo menos consumen 1,2 kilogramos gramos, perdón, por kilogramo de peso vivo al día. Igual, ahí tienen, con carne de res más o menos se pueden ir, con carne, también la de cerdo, se pueden ir manteniendo, aportando una gran cantidad de proteínas. Les decía que hoy en día el problema de los ancianos es grave porque son dos cosas importantes. He leído mucho al respecto de esto y resulta que los asilos y todo eso, pues nada más le dan o poca cantidad de carne porque dicen que no pueden digerir y tal, y entonces están empezando a que no tengan una ingesta adecuada de proteínas. Y eso puede acelerar mucho lo que es el desgaste muscular que está relacionado con esto de la edad y aumentando lo que es el riesgo de sarcopenia. La sarcopenia es un problema realmente grave de salud que entre los adultos mayores que se va a revertir un poquito si se hace mucho ejercicio y hay una mayor ingesta de proteínas, ¿sí? Una ingesta baja en proteínas desafía realmente el equilibrio del cuerpo y la afecta de forma muy negativa. ¿Cómo? Deja de funcionar bien todo lo que es la masa muscular. La homeostasis ósea de calcio. Van a ver qué importante es eso ahora que lo voy a contar, lo voy a mencionar un poquito más adelante. Afecta de forma negativa la respuesta del sistema inmunitario, el equilibrio de líquidos y electrolitos, la producción y actividad enzimática, la síntesis hormonal, es decir, te fastidia bastante todo lo que es tu metabolismo y tu cuerpo, ¿sí? Entonces,
Hay dos cosas que tengo que explicarle antes de seguir. ¿Por qué? Pues mucha gente estamos todos bombardeados porque eh, hay muchísimos vegetarianos en el mundo que, bueno, pueden vivir perfectamente. Hay incluso muchísimos veganos, gente que no toma nada de proteína de origen animal y sobreviven y viven perfectamente sin problema. Pero hay dos cosas importantes, y es que la calidad de la proteína que tú vas a tomar depende de dos cosas. Y yo te voy a explicar que la calidad de la proteína de la carne es la mejor que existe, ¿sí? Hay dos cosas importantes para definir la calidad de esa proteína, y es que cuanto mayor cantidad de aminoácidos esenciales tenga, mejor, más calidad tiene esa proteína. Y lo segundo es que cuando te la comas, tu organismo la puede absorber, lo que se llama biodisponibilidad. Es decir, que se puede absorber lo máximo posible, ¿no? No siempre, casi nunca es el 100%. Entonces, fíjense, los aminoácidos esenciales, si les digo, los aminoácidos esenciales son esos ladrillitos, se llaman esenciales porque nosotros como en nuestro organismo no podemos hacerlos, no tenemos el material necesario para nosotros poder utilizar, y además lo necesitamos, sí que sí, es decir, pero hay una sola forma de obtenerlo, y es a través de la dieta, ¿sí? Entonces, hay aminoácidos esenciales que son fundamentales para que el humano viva, y, eh, y tenemos que tomarlos porque se llaman, por eso son esenciales, porque no podemos ni formarlos nosotros solos, tenemos que tomarlos de la dieta, y además son fundamentales para nuestro organismo. Si yo les paso aquí los aminoácidos que hay en la carne que ven, van a ver que son todos aminoácidos esenciales, menos este último, que es un aminoácido semiesencial. Es decir, los que están, estos dos, el triptófano y la treonina, no son en grandes cantidades, pero lo demás, todos son aminoácidos que vienen en la carne y son esenciales, ¿sí? Eso es un gran aporte, porque no, por ejemplo, tú para combinar, para obtener todos los aminoácidos esenciales a través de verduras o frutas o leguminosas, tienes que combinar algunos de ellos, no pasa nada, combinas y ya te dan todos los aminoácidos esenciales. Pero ahora hay otra cosa, que es la biodisponibilidad. Las proteínas de la leche, el del suero, el huevo, la caseína tienen el puntaje más alto en biodisponibilidad, es decir, un 1 comparado con lo demás. Las proteínas de origen animal van desde la soya, que tiene punto 91, a los chícharos, a la avena o al trigo, que ninguno de ellos se acerca, bueno, la soya sí, se acerca a la biodisponibilidad que tiene las proteínas en los productos de origen animal. Es la mejor. Es decir, tú lo que tomas, lo absorbes, ¿sí? En los últimos estudios de la FAO, desde la FAO siempre han dicho que los alimentos de origen animal se reconocen como una fuente superior de proteína porque tienen una composición completa de aminoácidos esenciales y una alta digestibilidad, es decir, mayor del 90%, y esa biodisponibilidad que le acabo de decir. Ya no le voy a contar más de proteínas porque todos conocemos esa importancia. Otro aspecto fundamental de la carne, los minerales que te aporta. Hay muchos productos que te aportan minerales. La carne, fíjense, la carne de res te da el 57% del todo el zinc que necesitas, ¿sí? El 37% del selenio, el 14% de hierro que necesitas, etcétera, etcétera. Igual, parecido a una de cerdo. El zinc, por ejemplo, es esencial para un crecimiento adecuado, para tener inmunocompetencia, para el desarrollo del comportamiento neurológico. El selenio, por ejemplo, es importantísimo en las funciones de reproducción de la glándula tiroidea, de producción de ADN, para proteger el cuerpo contra infecciones. Importantísimo. Fíjense que importante también para evitar el daño que los radicales libres tienen. Ahorita vamos a hablar de radicales libres cuando hablemos de grasa. Por último, voy a hablar del hierro, que como les he dicho es el más importante. Se sabe que si tú tienes baja ingesta de magnesio, está más asociado con la aparición de diabetes tipo 2, de síndromes metabólicos, esas son palabritas que todos oímos con mucha frecuencia, hipertensión, muerte súbita, etcétera. Un montón de problemas que han sido asociados, aquí les dejo los estudios también, con una baja ingesta de magnesio. Le decía que con respecto a lo que es el hierro hay dos formas, y el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo es el hierro que más biodisponible es, y ese está en la carne, ¿sí? Y en otros alimentos de origen animal exclusivamente. El hierro no hemo
es el que está en verdura, fruta, y ese no es capaz de absorberse tan fácilmente como lo hace el hemo. Entonces, hay que tener cuidado si tú estás llevando una dieta muy estricta con vegetales, que el hierro que estés tomando te ayude de alguna manera para que sí sea absorbible, porque es muy poco, muy difícil de absorber el hierro que no es hemo, y se llama así, hemo es el que está en la carne. No sé si, por ejemplo, hay estudios que se sabe que las mujeres se están siendo afectadas por anemia desproporcionalmente. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo siempre a un restaurante, si veis una película, el tipo está comiendo un pedazo de carne y a la chica tiene que comer verduras porque parece que eso es lo más sano y y lo que te provoca más delgadez, ¿no? Entonces ahí parece que una epidemia de anemia en relación con las mujeres. Bueno, realmente la mejor fuente de hierro es el hígado de res, pero aquí estamos hablando de la carne, ¿va? Entonces se los pongo de esta manera. Otro de los micronutrientes que les decía yo que va a ser, que son importantes, son las vitaminas. Igual, tenemos un montón de vitaminas. Mira, esto es lo que provee, por ejemplo, el cerdo es súper bueno en vitamina B1, 54%. Y fíjense, la vitamina B12, que es de la que más se escuchan hoy en día, en carne de res te provee del 104%. La vitamina B12 solo está disponible, como les he dicho, en alimentos de origen animal y es esencial para el organismo. No la puedes tú crear, la tienes que tomar. La gente que es vegana tiene que tomar la vitamina E, la vitamina B12, perdón. Y su deficiencia, lo que les comentaba, los últimos estudios, lo que más han asociado al riesgo de depresión y de problemas de salud mental. En eso que les decía a las personas mayores, si no le están dando carne roja sobre todo, están teniendo problemas en los asilos de depresión, de salud mental, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos, esto se lo vuelvo a decir, fíjense, en el 2016 la Sociedad Alemana de Nutrición afirmó categóricamente que para niños, mujeres embarazadas o lactantes y adolescentes no se recomiendan las dietas veganas. Esto porque sobre todo les falta vitamina B12 y se han dado cuenta que también que la cantidad de vitamina B12 está correlacionado con el coeficiente intelectual de esa persona, ¿sí? Igual, en el 2007, un estudio encontró que administrar suplementos de hierro a mujeres jóvenes condujo a importantes ganancias intelectuales. Entonces, hasta ahora se están dando cuenta que todo lo que le estoy diciendo, vitaminas, minerales y la proteína, importantes nutrimentos que la carne te da de forma cotidiana, sin tú tener que estudiar mucho con una dieta para estar bien nutrida. Ahora les decía que había otro montón de elementos que están dentro de otros productos compuestos que están dentro de la carne que se llaman bioactivos. Y habéis oído, les decía, porque están en muchos de si vais a gimnasios y les dan suplementos, vais a oír estos nombres: carnosina, L-carnitina, glutatión, creatinina, colina, valina, taurina, perdón, etcétera. Y estos todos están en la carne. La carnosina, la carne de res es una de las mayores fuentes, más que lo que puede tener el pollo. Los beneficios de la carnosina, que como ven aquí lo pueden comprar como suplemento, van a estar retrasando el envejecimiento, la aterosclerosis, las enfermedades crónicas, ayuda a prevenir, fíjense, la peroxidación de lípidos dentro de nuestras células, estimula al sistema inmunológico y reduce la inflamación. Con respecto a la creatina, por ejemplo, perdón, esta es la carnosina, efectivamente. Ya la creatina, esta es muy interesante porque esto es un ácido orgánico que sus precursores son arginina, glicina y metionina, que todos están en la carne. Nuestro hígado, desde luego, es capaz de producir alrededor de 2 gramos, pero siempre te dicen que debes tomar más, ¿no? Que debe ayudarle a la alimentación. La creatina va a mejorarte el rendimiento en el ejercicio, el desarrollo muscular, el crecimiento, proporcionar músculos con mayor suministro de energía. En un pedazo de carne de res de 100 gramos tienes 350 gramos ya de creatina. En otras palabras, comer carne de res les va a proporcionar una gran cantidad una cantidad apropiada de creatina en la dieta que también puede ayudar y también ayuda al cuerpo a producirse.
La L-carnitina es lo último ya que se sabe. Es un compuesto que promociona la salud y que se sintetiza en el hígado a través de aminoácidos esenciales que también tomas con la carne. Miren, 4 onzas de res puede tener de 56 a 160 miligramos de L-carnitina. Mejora las funciones cardíacas, eso tiene efectos positivos a la hipertensión. Lo que va a estar ayudándote es al metabolismo de la grasa, meter grasas en la mitocondria para que se metabolicen. Nuestro cuerpo puede sintetizar cantidades suficientes de L-carnitina, sin embargo, los estudios dicen que una mayor ingesta de L-carnitina puede tener importantes efectos también en la salud. Son recientes investigaciones. Pero es que de verdad es bien importante para la gente que tiene problemas de corazón, quizás hasta pues, suplementarse, no solo comer carne, sino también suplementarse con L-carnitina, porque se ha visto que reduce en un 27% la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, el 65% en arritmia ventricular y hasta el 40% en infartos de miocardio. Pero además no queda ahí solo para el corazón, tiene que ver mucho con prevención de diabetes y pérdidas de peso. Comer carne previene diabetes y pérdida de peso a través de estos biocompuestos. Tú puedes tomar, les decía, la carnitina, pero recuerden que todo lo que no es natural le cuesta al cuerpo más absorberlo. Entonces, por ejemplo, si una pastilla te la tomas y tiene entre 500 y 600 miligramos, solo se va a absorber el 14, el 18% de ese compuesto. Si tú comes la L-carnitina a través de la dieta, una 112 gramos de res que tiene alrededor de 56, 162, y la biodisponibilidad del 54 al 87, es más probable que te llenes más con eso que con lo de arriba. Y si no, hagan las cuentas, yo no las hice, pero ustedes las pueden hacer y van a ver que consiguen más L-carnitina directamente comiendo carne. De los últimos ya que vamos a tocar, para no cansarlos, el glutatión es el antioxidante por excelencia, sí, es el que nos ayuda tiene beneficio antienvejecimiento, para aumentar la longevidad, previene enfermedades y fortalece el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. El cuerpo humano sí es capaz de producir glutatión a través de también aminoácidos que están todos en la carne, desde luego. Entonces, aparte de eso, la carne también tiene glutatión, ¿sí? Tiene un poquito de glutatión. Hay más, como les decía, la colina, la taurina, son fuentes importantes de este tipo de cosas que regulan neuronas y están muy involucradas en todo lo que es el buen funcionamiento de nuestro organismo. Son fuentes importantes de taurina, por ejemplo, las carnes y los mariscos. Por último, quiero ya hablarles, porque me dijeron que fuera cortito para que tuviéramos una buena discusión, un poquito sobre la grasa de la carne. Les decía yo que las grasas nos las han satanizado de forma que yo llevo un año dando conferencias sobre esto y todavía no soy capaz de hincarle el diente así porque te lo han metido tan fuerte que realmente nos cuesta entender un poquito ahora, revertir un poquito el efecto que eso ha hecho en nosotros. Miren, yo había oído siempre hablar a doctores, al doctor Brañan, montones de veces, que si algo nos sobraba en nuestra dieta eran los carbohidratos, porque realmente lo que nuestro cuerpo con lo que funciona son con las proteínas, las vitaminas, minerales y las grasas, ¿sí? Entonces, fíjense, las grasas son importantísimas. Primero, hacen que el proceso de absorción sea más lento, ¿sí? Entonces, y eso hace que nos deje satisfechos por más tiempo, no tenemos que estar comiendo rápidamente. Entonces, eso está muy bien para encargarnos de nuestro peso y sobre todo consecuencias como síndrome metabólico, diabetes y cosas así. Son súper necesarias para la conversión de caroteno en vitamina A. Y otra cosa importantísima, ahorita les voy a decir, incluso estas son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son importantísimas para que fijemos el calcio dentro de los huesos, ¿sí? Entonces, como premisa, las grasas de origen animal realmente son bien necesarias. Fíjense, hay 3 tipos de grasas importantes. Les voy a intentar dar una clase de química lo más rápido posible, a ver si se quedan con la idea. Según el tipo de saturación, es decir, los ácidos grasos la grasa está hecha de ácidos grasos y de triglicéridos, son moléculas que se combinan, y los ácidos grasos normalmente son varios átomos de carbono unidos, ¿sí? En función de si esos átomos de carbono tienen solo un enlace o pierden un hidrógeno y se les queda un enlace libre, tienen 2 o pueden tener 0 enlaces,
un enlace o múltiple, o dos o más enlaces. Entonces, en función a eso se llaman saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Estoy seguro que la mayoría de la audiencia está familiarizada con este tema. Las grasas saturadas son las de antiguamente, la mantequilla, la manteca, que eran sólidas a temperatura ambiente. Y siempre dijimos, bueno, esas no se oxidan, ¿sí? Eso no van a formarte muchos radicales libres, quédense con esta idea. Entonces, son las típicas de grasas animales y, por ejemplo, los frutos tropicales como el coco. El coco tiene 92% de grasa saturada. Habéis visto que en las grasas animales tenemos el 50 en la res, el 40 y tantos en el cerdo. Fíjense, en nuestro cuerpo lo que pasa es que las grasas saturadas las podemos producir directamente de los carbohidratos. Tenemos azúcares en nuestro cuerpo, de ahí nosotros formamos grasa saturada. Segundo tipo de grasa, las monoinsaturadas. Esas tienen un doble enlace, uno nada más, pero son todavía estables. ¿Sí? Son igual, puedes tener, el típico es el aceite de oliva, ¿sí? Y el de almendras, el picanes, cajús, manís, paltas, todo este tipo de productos pueden traer, son los típicas que tienen el aceite, o el oleico, que es el monoinsaturado por excelencia. Nuestro organismo puede llegar a producir ácidos grasos insaturados a partir de los saturados que teníamos, ¿sí? Que podemos tener. Y por último, hay unos que el cuerpo humano no puede elaborar, por eso se llaman esenciales, y los tenemos, y también los necesitamos, la mayoría de ellos son esenciales porque los tenemos que tomar de la dieta. De ahí tenemos dos importantes que creo que se acuerden, el linoleico y el ácido linolénico, ¿sí? Y estos son, ahorita vais a ver que tienen mucho que ver, que son de cadena larga normalmente y nunca deben ser calentados ni usados en la cocina porque producen muchísimos radicales libres al ser poliinsaturados. Y los radicales libres es lo que nos lleva a envejecer más rápido, a tener más problemas de tumores, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros rápidamente le explico también que la cadena de los aminoácidos puede tener, ya hemos dicho que pueden ser saturados, insaturados o poliinsaturados. Ahora, pueden ser también cadenas cortitas, cadenas medianas o cadenas largas. Las cadenas cortitas han sido siempre los ácidos grasos que están en la leche, el butírico que está en la leche de cabra, de vaca, y el cáprico el otro tiene 4 carbonos, este tiene 6 cáprico y es de leche de cabra. Fíjense, se sabe de hace mucho tiempo que estos tienen propiedades antimicrobiales en el tracto gastrointestinal y fíjense qué interesante, son directamente absorbidos y aprovechados como energía rápida, por lo que no son almacenados como grasa corporal. De hecho, cuando yo tomaba leche hace muchos años, porque ya no tomo soy intolerante, yo no sentía hambre con un vaso de leche después. La grasa se absorbe, tú tienes energía y no se te acumula. Nunca tuve sobrepeso en aquella época. Ahora, también estos ácidos grasos cortos contribuyen con la salud al sistema inmune. Recientemente he aprendido sobre esto es muy moderno, esto se compra en cualquier sitio, yo creo que vale muy caro, y son ácidos grasos de cadena mediana que dicen que tienen también unas propiedades antimicrobianas muy buenas, son absorbidos directamente, igual con entrada rápida, y también contribuyen al sistema inmune, prácticamente iguales que los cortitos, son de cadena mediana, pero los puedes obtener de la grasa de la leche y en aceites tropicales, que aquí tenemos bastantes. Y por último están los ácidos grasos, bueno, hay dos ácidos grasos de cadena larga y muy largos ya, entre 14 y 18 carbonos, y estos pueden ser de todos, saturados, mono y poliinsaturados. Aquí tenemos el esteárico, que es típico de la carne de la grasa de res y cordero, el esteárico y el palmítico también, que tienen normalmente también propiedades antimicrobiales. Y tenemos algunos esenciales como el linoleico, que tiene, este es poliinsaturado y este también. Estos dos son monoinsaturados porque tienen solo un doble enlace. Bueno, les decía que hay otros ácidos grasos que son ya de cadenas muy largas. Bueno, estos habéis oído también porque son muy famosos y todo el mundo habla del araquidónico, del EPA, del DHA, y son normalmente son importantes también como para producir unos mediadores fundamentales en organismos como son las prostaglandinas y también son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. Ahora, rápido concluyo con esto. Siempre nos habían dicho que desde hace mucho tiempo, como digo aquí, a inicios de los 1900, de hecho fue casi a mediados, la mayoría a principios del siglo antepasado,
de 1900 fue el siglo pasado, perdón, la mayoría de los ácidos grasos en la dieta eran saturados. Nuestros abuelos cocinaban con manteca de res, con manteca de cerdo, los europeos mucho más con algo de oliva, ¿sí? Entonces, eran todos siempre saturados o monoinsaturados. ¿Qué pasó? Pues nos dijeron que no íbamos a morir de enfermedades cardiovasculares y llegaron las industrias tuvieron que cambiar esa grasa tan buena que era para hacer un montón de cosas por una grasa que les dijeron los científicos en aquella época que era mejor, que eran los poliinsaturados, que venían de aceites vegetales, y nos dieron al traste con todas las grasas de origen animal y entraron las dietas de forma brutal de poliinsaturados, desde la soya, el maíz, el cártamo, la canola, todo les suena. De hecho, hoy en día las dietas modernas, el 30% de las calorías que nosotros tomamos vienen de los poliinsaturados, cuando la evidencia científica te dice que los poli no deberían ser mayor del 4% de las calorías que nosotros tomemos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha demostrado que el consumo excesivo de aceites poliinsaturados contribuye a un gran número de enfermedades, desde cáncer a la enfermedad coronaria, a disfunción del sistema inmune, daño en el hígado, órgano reproductivo, desorden, todo esto que les pongo aquí. Y son montones de artículos que llevan saliendo años y años, metaanálisis diciéndote, señores, nos hemos equivocado. La grasa saturada no era tan mala. Esto que hemos hecho, fíjense, los poliinsaturados estos que les estoy diciendo que causan estos problemas, son algo ya que extrayeron de las plantas normales, pero la industria normalmente para poderlos, como esos son aceites muy líquidos, para poder funcionar con ellos han tenido que manipularlos. Y esa manipulación ha provocado que el ácido graso ya no sea tan bueno para ti. A lo mejor originalmente no era tan malo, pero realmente al final lo que hemos tenido que hacer, porque con grasa líquida no podemos hacer un montón de productos, ni de panes a productos cárnicos, a derivados lácteos. Entonces, la gente que no quería saturado en esos productos y tenía que utilizar aceites líquidos, pues la industria tuvo que hacer algo. Y el proceso que lo que hizo fue hacer que este producto fuera muy dañino. Bueno, en general, los ácidos grasos, en primer, los poliinsaturados, al ser polis, se pueden oxidar muchísimo y provocan una gran cantidad de cargas de radicales libres, que van a atacar membranas, glóbulos y miren, formación de tumores, hasta incluso colesterol. Ellos son los que están, se sabe que ya provocan colesterol. Sin embargo, las grasas saturadas siempre han constituido el 50%. Hola, una disculpa. ¿Me oyen? Me quedé, algo le pasó a mi internet. Hola, ¿están ahí? Hola, doctora, no se preocupe. Va, ya estoy, era mi última diapositiva. Seguimos, no se preocupe. Bueno, le estaba diciendo que el ácido linoleico conjugado, que es uno de los poliinsaturados, está dentro de la carne. Y la carne de res puede llevar un alto contenido, un porcentaje importante de contenido. Pero el tema es que es un ácido graso poliinsaturado natural que está dentro y es muy biodisponible. Y ese ácido graso conjugado, el linoleico conjugado, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, promueve la pérdida de grasa y es mucho mejor que suplementarlo, ¿sí? Entonces, sí, mi última recomendación, hay un consorcio de un montón de investigadores
totalmente independientes que se reunieron para dar una guía y sugieren que los adultos dicen que continúen su consumo actual de carne roja sin procesar y continúen el consumo actual también de carne roja procesada. Nada más que te dicen ellos mismos, pues en base a la evidencia que tenemos, esto es lo que podemos decir. Ni podemos decirte que comas menos, que es mejor que comas menos, ni tampoco necesitas comer más si lo que comes es apropiado. Entonces, aquí les dejo. Vamos a empezar si quieren a charlar un ratito sobre el tema con vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación y si le parece, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Un Nos segundo. pregunta Dana Barrete, ¿por qué a pesar de tener ácidos grasos de cadena corta de los productos lácteos, se recomienda el no ingerirlos para bajar de peso? Pues hombre, siempre eh, bueno, dos o tres cosas. Los médicos han estado siempre, yo creo que tenemos que refrescar y trabajar de la mano con las instituciones de educación, que nos han dicho toda la vida que todos los productos de origen animal, todos saben, vayan al médico y pregúntenle que si les recomienda comer carne de cerdo, les va a decir que no. Entonces, igual les dicen que no mira, la leche lleva muy poquita porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, y la de cabra menos, y eso hay que darle de comer mucho a las vacas para que tengan mucha grasa. Pero en general, si tú comes productos directos, otra cosa es un yogur, ¿sí? O una salchicha, los productos frescos de origen animal en general tienen muy poca grasa. Nada más un guayú, ¿sí? Si te vas a la carne o un animal o un angus que puede tener un poquito más de grasa, pero en general tú no estás hablando de ni de 20 ni de 30% de grasa dentro de un producto de origen animal. Entonces, yo creo que siempre, de verdad que hemos estado mal asesorados, hemos estado mal informados. Los médicos necesitan leer este tipo de bibliografía que yo les traigo aquí ahora y que pronto se las voy a poner en un artículo de divulgación para que podamos leerlo y que se vayan a esas fuentes y van a ver la cantidad de artículos que te dicen que eso no debería ser así. No deberían recomendarte yo te digo que para adelgazar, toma productos frescos, de origen animal, pero frescos siempre, lo menos procesados posible. Muchas gracias, doctora. Una pregunta también que va muy ligada con la anterior. Nos pregunta Pablo Correa, ¿por qué hay médicos que recomiendan no consumir carne de cerdo después de una operación? Oh my goodness, doctor Pablo. La verdad no sé. La verdad es porque ahí están viendo los nutrimentos que tiene el producto. Les digo otra vez que es una falta de información durante años nos han querido convencer y retirarnos de productos de origen animal, ¿entiendes? Cuando el humano es en esencia, bueno, pues nos va bien, nos comparte bien, es decir, nos es fundamental. No te digo que esencial ya porque ya sabéis que se puede vivir si te suplementas, pero realmente estos productos nos aligeran la vida porque nos enfocan en nuestro trabajo, en nuestras familias y nosotros estamos bien alimentados sin tener necesidad de pasar horas al día. Yo realmente los médicos de aquí, de todo el mundo, yo he conocido, es verdad que es un problema mundial. Acabamos de tener hace poquito unas jornadas de la ciencia de la carne en México con gente de otros países y todo, y realmente es asombroso cómo la mala información, pero también se están uniendo ya en todos los países del mundo científicos para terminar de darle a esto un respaldo científico importante que nos diga, oigan, dejen ya de decir estos disparates. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. También nos pregunta Bengala Blanco SG. ¿El perfil nutricional de la carne cambia si es ganado de pastoreo a estabulado? Muy poquito. Mira, también hace tiempo hicimos un estudio. Sí hay, por ejemplo, vitaminas, a lo mejor un cierto tipo de minerales, pero en esencia, las proteínas y la grasa es otra cosa que también que te da, tiene un poquito de diferencia. Pues bueno, si tú tienes en un corral de engorda, el animal va a engordar más y va a depositar más grasa intramuscular, que es la que normalmente nos comemos. En cuestión de perfil de ácidos grasos,
en cerdo, por ejemplo, es muy fácil verlo, ¿sí? Es muy fácil porque el cerdo es un monogástrico, entonces lo que tú le das de comer es lo que al final acaba. Pero el rumiante, normalmente todo lo que tú le das se lo transforma el rumen, porque el rumen, pues eso pasa todo por ahí y son millones, bueno, son unos microorganismos que realmente te hacen una digestión diferente. Y al final te ponen, en general te ponen muy parecida. Sí hay unas leves diferencias que los científicos han mostrado significativas, sí, pero que yo creo que para que te hagan un efecto muy diferente en la salud, si viene de un sitio o de otro, no creo que eso tenga impacto. ¿Me explico? Es decir, si estadísticamente o científicamente vas a encontrar que la grasa, por ejemplo, el linoleico va a tener un porcentaje diferente en uno u otro, pero eso al fin, pero no es suficiente como para que te haga un impacto como ser humano, yo creo. Yo lo que creo, vaya. Bien, doctora, también nos pregunta Andrés Flores Orozco. Estoy de acuerdo en que la carne es muy sana, pero ¿qué sucede con el problema climático que significa la producción de carne? Así es. Am, yo siempre, seguro que alguno del público me ha escuchado y siempre yo pongo en la mesa los temas de impacto de la carne, es decir, tenemos problemas de que la carne, bueno, que la producción cárnica está también muy discutida, hay gente que habla del 30%, de otros del 17% de impacto de gases de efecto invernadero de todo lo que se produce en el mundo, que la producción agrícola produce eso. Al final hay gente que ha hecho mejores los cálculos y estamos diciendo entre el 7 y el 9% de impacto. Es verdad. Nada más que hay muchas alternativas. Hay lo que le llamamos la agricultura regenerativa. Tú puedes irte a producciones que no involucren tanto, por ejemplo, la utilización de recursos fósiles, de lo que son los combustibles. Entonces, comprar un poquito más local, ¿sí? Ese tipo de aspectos puedes hacerlo. Es una elección, pero sí hoy en día sí entendemos que eso ocurre, nada más que los cálculos del impacto todavía no están tan um, fuera de discusión, es decir, todavía se están discutiendo porque realmente no se conocen bien. Hay otro tema que es el de los veganos, el de la gente que no quiere matar animales, pues ya hay cosas en perspectiva tanto para estos dos tipos de personas que son el producto este que ya se está investigando, que ya habéis oído también que ha salido en Singapur, ya probado, que ya lo han puesto en un restaurante, que son pedacitos de carne in vitro. Ese es un futuro que parece que que es mucho más noble con el medio ambiente y bueno, pues no vas a tener que matar a ningún animal, ¿sí? Pero al final lo que buscamos es tener el pedazo de carne, tener el producto que nos da esa potencia nutritiva y que es tan importante para nuestro organismo. Justo ahorita que comenta eso, doctora, sobre la carne in vitro, hay una pregunta. María Bueno nos comenta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la carne in vitro? Pues justo las ventajas que estamos diciendo, yo le veo más ventaja que otra cosa, vaya, yo soy una fiel, creo que es el futuro, a lo mejor a nosotros no nos va a tocar en 100, 200 años que eso sea una masificación, pero vamos, lo que estamos viendo es que ya es una realidad. Es muy pequeñita, yo estoy asombrada porque yo conozco a la gente que han sido pioneros en el mundo de esto y todavía no han sacado a vender carne, los de Singapur se le han adelantado, pero es una realidad. Ventajas, no matas animales, el impacto ambiental es mucho más pequeño y como les decía, tiene todas las ventajas del que tiene la carne, la potencia nutritiva, tiene sus proteínas, tiene las vitaminas, tiene ¿sí? los minerales y se va a absorber porque el proyecto es que tú sacas de un músculo de un animal, ya sea vivo a través de biopsia o muerto ya en un rastro, puedes sacar un cachito de carne y ahí hay unas células con un gran potencial de diferenciación. Y si esas células tú las cultivas, las alimentas, que también tiene inversión, y es bioreactores, y es electricidad, y es un montón de cosas, y luego tienes que cultivarla primero, como les decía, ni siquiera todavía tienen el know-how completito. Esta gente de Singapur sí, pero como son startups que le invierten mucho dinero privado, no nos los han dicho, no nos han dicho públicamente cómo lo han hecho. Entonces, los demás hay que seguir investigando hasta que se consiga. Pero en general, es un producto que ahora mismo, escúchenme bien, solo buscan hacer como carne molida, pedacitos. Ese nugget sería una diminutez así de pequeña, ¿entiendes? Y igual todavía la que están buscando es hacer hamburguesas o hacer carne molida. El trozo de carne, eso queda todavía.
porque eso necesita mucha investigación con ingenieros de tejido, de biomateriales. Necesitan hacer un material donde meter a las células para crecer y luego darle el color o la grasita o el sabor de cada animal, ¿entienden? Escuchamos este año que ya hay chavos en Australia que estaban en una startup que estaban ya, querían venderte en un kit casi, líneas celulares de todas las células de los animales habidos y por haber, que te puedes comer lo que tú quieras, animales salvajes y tal, pero te lo dan una célula ya para que eso lo críe, lo puedas cultivar tú y hacer, y comer carne de serpiente o de lo que está prohibido ya, porque ya no los hemos acabado. Entonces ellos estaban ya colectando células de eso para poderlas vender así a futuro. Yo sinceramente no creo que llegue tan pronto, pero pues ya me sorprendí con la venta de la primera carne in vitro en Singapur. Y estoy siguiendo el tema muy de cerca, pero pues ya lo lograron. Bueno, muchísimas gracias, doctora. También nos pregunta Blanca Gisela Rodríguez, ¿cómo saber cuál es la porción adecuada de carne para nosotros? Y también nos pregunta si existe algún daño a la salud relacionado al consumo excesivo de carne. Sí, todo en exceso acaba siendo un veneno, ¿sí? Entonces la carne es tan densa que tú tienes que tener cuidado porque a lo mejor bueno, tendrías que comer mucha para realmente enfermarte, ¿no? Pero en general, la cantidad de proteínas que uno debe tomar, yo les di una recomendación, pero ustedes pueden buscar en la OMS, la FAO y eso, que te van a decir lo que yo te acabo de decir, 0,8 por kilogramo por día. Pero pues depende de quién seas tú o cómo sea, de proteína, ¿eh? Eso no quiere decir que toda la proteína que tú vayas a tomar te la quieras tomar de carne, porque en la mañana hay eh, una doctora aquí en la facultad, aquí en la UNAM, ha hecho ¿cómo se llama esto? Infografías en el que te dice, si tú quieres, por ejemplo, tomarte un vaso de leche en la mañana y después te comes un pedacito de carne de 100 gramos, ¿no? Y en la noche te tomas a lo mejor una quesadilla o lo que sea. Tú con eso tienes tanta cantidad de gramos de proteína. Entonces, no todo por supuesto, no todo tenéis que tomar de carne. Entonces, recomendable desde el punto de vista de salud, pues nadie te puede decir eso, ¿sabes? Nadie te puede decir que comas, porque he leído mucho y te dicen 2, 3 veces por semana. Otra gente dice, no, no, lo que les acabo de decir al final, la gente te dice, la última recomendación es que no, que coman que coman carne, que coman prácticamente diario si es posible, pero si alguien está muy preocupado por la salud, bueno, pues que no coman diario, por ejemplo, carne de res, que pueden comer de cerdo, de pollo, que lo alternen con leche, ¿sí? Entonces, que pueden calcular e irse a internet, que es muy fácil calcular lo que ustedes necesitan y hacer sus dietas para que no tengan exceso. El exceso de proteína es muy caro para el mundo. No deben estar comiendo tanto proteína y como salud, pues está ahí el problema que tenemos cuando comemos mariscos y eso, la gota, es decir, yo no soy, ¿cómo se llama? Médico en ese sentido, pero sé que yo creo que es revertible, que lo digieres, ¿entiendes? Y a lo mejor lo que sí se me hace es que hay mucho desperdicio. Muy bien, doctora, pues tenemos tiempo para 2 preguntitas más, si le parece. Claro que Ana sí. Luisa Gómez Sánchez. ¿Me escucha? Sí. Ah, perfecto. Ana Luisa Gómez Sánchez nos comenta, los aceites actuales contienen omegas y la doctora mencionó que estos al cocinarse generan radicales libres. ¿Cuál sería la fuente de omegas que deberíamos consumir? Siempre, bueno, lo más natural. Recuerden que hay dos tipos de omegas. Bueno, tenemos el omega 6 y el omega 3. Hasta ahora nosotros creíamos que que los dos son buenos y la verdad no. El que debemos estar comiendo, la fuente mejor de omegas son los pescados. Pescados, esos son los pescados azules, son los que la grasa de esos pescados son los mejores de omega 3. Omega 6 y omega 3, como les decía, tienen que estar en un equilibrio. Uno a uno es siempre lo mejor. Normalmente, y por ejemplo, la carne tiene más omega 6 que 3. Es decir, en esa proporción no tiene tan buena
buenos números, vaya. Pero puedes tomar otras fuentes de omega, como los que te digo, los pescados, que sí son fundamentalmente de omega 3. Estos omega 3 son fundamentales, esos son los que están dentro forman parte de nuestra membrana de las células, de casi todo el cuerpo, y son fundamentales que los tengamos. Muchísimas gracias, doctora. Y por último, nos pregunta González Braulio, ¿qué opinión tiene al respecto sobre el suero de leche como suplemento tanto para alimentación en perros como en humanos? Pues yo considero que muy buena. Yo he conocido hasta tesis en la UNAM que se le han dado suero exclusivamente a cabritos y han tenido unos rendimientos estupendos, tanto en crecimiento como en canales. El suero lleva proteínas del suero que son solubles en agua y lleva el azúcar. Entonces, yo creo que es interesante seguir trabajando con él y aprovecharlo. Desde luego, las queserías, sacan una cantidad de suero impresionante, porque tú, para hacer un queso, te quedas con lo que es grasa y proteína, fundamentalmente. Lo demás se va, pero se va mucho en nutrimentos. Entonces, yo creo que la recuperación de ese suero para uso es muy interesante. Lo apoyo. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por la presentación, por este tema. Y no sé si nos guste compartir algún correo porque quedaron varias Ah, preguntas pendientes. claro que sí. Entonces, ¿dónde puedo tener contacto con usted? ¿Se ve? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, pues con este correo pueden contactar a la doctora María Salud Rubio y muchísimas gracias de nueva cuenta, doctora. Gracias por la presentación y por despejarnos de todas estas inquietudes y todas estas dudas respecto al tema, pues muy polémico que es la carne, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Con gusto, cuando quieran. Bueno, y a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo miércoles 10 de febrero para hablar sobre esterilización en perros y gatos. Los esperamos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.